Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este domingo 11 del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro del profeta Ezequiel, capítulo 17, versículos 22 al 24, Salmo 91. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 10. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Después de estos 2000 años de evangelio y de tantas manifestaciones del amor de Dios y de su presencia en medio de nosotros, todavía cunde el miedo, la desesperanza, el derrotismo, y surge siempre la pregunta sobre la eficacia de ese reino que predicó e instauró Jesucristo con su palabra, con tantos signos y prodigios, y especialmente con su muerte y su resurrección. Pareciera que todavía preguntáramos como los enviados del Bautista: ¿eres tú el que debe de venir o tenemos que esperar a otro? Y ante esta realidad viene la palabra de Dios a darnos, como siempre, una respuesta. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos resucitan, y a todos se les anuncia el reino de Dios. Porque el reino de Dios no hay que esperarlo de una manera avasalladora, espectacular y sorprendente. Él se manifiesta casi imperceptible, pero efectivo en los corazones que se dejan atrapar por su propuesta, que entran en la dinámica de la paciencia de Dios y de una manera silenciosa, como esa semilla que va creciendo ella sola. Así crece el reino de Dios y su justicia en tantas personas de bien y en tantas obras de amor que a lo largo y ancho del mundo siempre están hablando de la eficacia de ese reino de Dios. Porque Dios sigue aconteciendo y es Él el que hace crecer y fructificar. Ya Pablo lo decía a los Corintios: de modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. 1 Corintios 3:7. Así que en esta realidad que hoy está viviendo el mundo entero, de angustia, desesperanza, de grandes inquietudes, preguntas sin respuestas, odios, rencores, envidias, mentiras, engaños, hipocresías, miseria, hambre, enfermedad, falta de oportunidades, tantas situaciones de deshumanización, manipulación, ideologización, segregación, esclavitudes, en fin, de tanto mal y sufrimiento, la palabra de Dios nos sigue hablando y alentando en la esperanza que no defrauda, como dice San Pablo. Es claro que no estamos preparados ni para el dolor, ni para el sufrimiento, ni para la enfermedad, ni para el fracaso o la muerte, porque Dios todo lo hizo bueno y nos creó perfectos según nuestra condición humana. Por eso Él siempre viene en ayuda de nuestra debilidad
para ayudarnos a entender y sobrellevar el peso de tantos males que no provienen de Dios, sino de nuestro egoísmo, soberbia, prepotencia y autosuficiencia. Por eso Pablo dice: a los que aman, todo les sirve para el bien. Romanos 8:28. Jesús anuncia el reino de Dios como una propuesta alternativa, como una semilla que se esparce y se siembra, pero su crecimiento y su fruto viene y depende de una fuerza interior que solo depende de la sabiduría de Dios, que siempre tiene un proyecto de vida, que en todo supera nuestras expectativas y nos sorprende, porque todo en Él se realiza siempre de una manera grandiosa, y aunque parezca lenta, su realización es siempre efectivo, porque su tiempo es eterno. En la primera lectura el profeta alienta a un pueblo en destierro, abatido y desesperanzado, y muestra el actuar de Dios con la imagen del cedro del Líbano, frondoso, firme y majestuoso, de cuya rama tierna, sembrada por la mano de Dios en el monte, brotará un cedro noble, fuerte y que dé fruto. Y Jesús en el Evangelio, alentando a un pueblo humilde y abatido con la imagen de la semilla, pequeña y tierna, muestra el actuar espectacular, casi imperceptible del reino de Dios, que se realiza por una fuerza interior que viene del Espíritu y que no depende ni del esfuerzo ni del trabajo del sembrador. Pues una vez sembrado en el corazón del hombre, el reino de Dios crece por sí mismo. Es una maravilla de Dios tan grande y tan hermosa, como el crecimiento de las plantas es grande y hermoso, y tan misterioso como misteriosa la transformación de un niño que crece y se convierte en hombre. Por tanto, el crecimiento del reino de Dios no depende de la fuerza humana, sobrepasa las capacidades humanas porque Él tiene su propio dinamismo. Así que este mensaje es un mensaje de esperanza en un momento crucial de nuestra historia, como es siempre el mensaje del Evangelio anunciado y proclamado y propuesto como pan de vida, que da fuerza y alienta para seguir caminando hacia el encuentro de los bienes eternos que Dios nos tiene preparados. Si adoptamos una perspectiva humana, podríamos dudar del triunfo del reino de Dios, que choca ciertamente con tantos obstáculos. Aquí se rechaza, allá se rechaza, o en muchos lugares paradójicamente hoy, en la era de las comunicaciones, se desconoce por completo o se ignora aún. Nosotros mismos somos un obstáculo para la eficacia de ese reino de Dios, con nuestra mala voluntad, egoísmo, prepotencia, y con nuestros pecados de egoísmo y malsanos deseos de poder, fama, dinero, comodidades, vicios y todo tipo de codicia y aires de grandeza. Por eso es bueno que sepamos que poco a poco, con una lógica que no es humana, con un ritmo que nos parece demasiado lento, el reino de Dios crece. San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ya percibe los gemidos de este crecimiento. Dice en Romanos 8, 19, 22. Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Debe guardarse la esperanza que pone nuestra mirada hacia arriba, hacia ese horizonte que resplandece, que tenemos por delante, que nos atrae, y aunque vayamos hacia Él, lo alcanzaremos cuando, superando el tiempo y el espacio, Él mismo nos encuentre y nos acoge en su belleza y en su misterio inagotable. Dice la carta a los Hebreos 3, 5, 8. Ciertamente Moisés fue fiel en toda casa, como servidor para atestiguar cuanto había de anunciarse, pero Cristo lo fue como hijo al frente de su propia casa, que somos nosotros, si es que mantenemos la certeza y la gozosa satisfacción de la esperanza. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la querella el día de la provocación en el desierto. Es necesario repetir todos los días como nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Es necesario cultivar la paciencia,
la del sembrador, que no puede apurar la hora de la cosecha, como dice el apóstol Santiago 5, 7, 8. Tened pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad, el labrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Tened también vosotros paciencia, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Sobre todo, no debemos dudar de la acción de Dios en el mundo y en nuestro corazón. De cuántas manifestaciones de ese reino de Dios hemos sido testigos en medio de esta pandemia y en esta crisis social que vive hoy tristemente nuestro país. Cuánta solidaridad, altruismo, cuántos gestos y acciones de amor sincero, de tantas personas que han compartido desde sus propias miserias. Cuántas personas que han puesto todo su esfuerzo, cansancio, fatigas, renunciando a su propio tiempo, personal de la salud, la iglesia, gobiernos, etc. Que hemos visto corrupción y vandalismo también, pero la semilla del reino de Dios creciendo y dando fruto de una manera silenciosa pero efectiva. Jesús hoy nos propone esta parábola porque sabe que el mayor peligro para nosotros es perder la paciencia, desanimarnos, abandonar el camino, detenernos, caer en el derrotismo o tal vez en la indiferencia y pretender una eficacia avasalladora, pero inútil y superficial. Jesús nos dice que no sabemos ni el día ni la hora, pero el reino de Dios crece sin que nos demos cuenta. La cosecha parece todavía lejana, pero el tiempo pasa rápido. La cosecha es quizás para mañana. El horizonte está siempre de frente. No nos perdamos su belleza queriendo atraparlo. Dejemos que Él nos atraiga. Optimismo esperanzado frente a la impaciencia derrotista es el mensaje de este domingo, dice Basilio Caballero. Y Alessandro Pronsato dice que hay que recuperar como valores auténticos la pequeñez, la oscuridad, la debilidad, la pobreza, la falta de protección y hacer las cuentas con las dudas de Cristo. ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? Pues Dios elige las realidades más humildes para realizar un diseño de grandeza. Nunca la grandeza y la importancia se podrán medir con el metro humano, sino con los valores del reino. En síntesis, la palabra de Dios nos pone delante no de lo posible humanamente, sino ante lo imposible según Dios, que es el que hace crecer. Nuestra tarea es simple y llanamente sembrar la semilla, porque durmamos de noche o nos levantemos de mañana, la semilla germina y va creciendo sin que sepamos cómo, y echará ramas tan altas que hasta los pájaros anidarán en ellas. ¿No decís vosotros, 4 meses más y llega la siega? Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que blanquean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para la vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador. Juan 4, 35, 36. Que la Santísima Virgen María y San José nos ayuden a saber esperar con la paciencia y sabiduría de Dios, en la certeza de que la semilla del reino está creciendo y dando frutos abundantes. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco, para el año dedicado a José Padre y Custodio del Redentor. Salve, Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo y una feliz semana. Y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.